del pero-kirchnerismo al albertismo. ¿Alberto Fernández es el gran infiel al dogma kirchnerista o todo lo contrario? Estamos con Alejandro Grimson. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Luciana? Alejandro es doctor en antropología, investigador de CONICET, autor de varios libros. El último es ¿Qué es el peronismo? Y ahora asesor presidencial, miembro del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández. ¿En qué tema lo estás asesorando, Alejandro? Mira, el Consejo de Asesores funciona en función de distintas agendas que tiene el presidente, pero obviamente que cada uno de los asesores tiene ciertas cosas en las que viene trabajando hace tiempo, Sí. como estas que vos mencionabas. Y yo creo que hay algo que está muy claro de lo que está haciendo el presidente, al mismo tiempo que está atendiendo la emergencia y está atendiendo la situación del hambre, de la pobreza, al mismo tiempo que está atendiendo esta cuestión de cómo se atiende el problema de la deuda, simultáneamente está intentando y logrando, a mi juicio, modificar ciertos rasgos de nuestra cultura política, ¿no? ¿A qué te referís, por ejemplo? A la manera en que generamos los debates y las controversias entre argentinos. Por supuesto que en todas las sociedades democráticas del mundo hay grandes diferencias políticas, Sí. pero tenemos que procesar las diferencias políticas pensando también en qué podemos ponernos de acuerdo. Tenemos que pensar las diferencias políticas sin inventar, sin maximizar las discusiones como si terminaran siendo guerras discursivas o guerras de cualquier tipo, porque eso termina dividiendo, generando odio al interior de una sociedad y, como ya se escribió hace muchos años, una sociedad en la cual crece el odio es una sociedad que tiene amenazado su futuro. Bueno, hoy la Argentina tiene amenazado ya su presente, Sí, sí. digamos, ¿no? Alejandro, ahora, esa idea de un lenguaje político y un lenguaje público que sortee las polarizaciones excesivas, que no describen, en definitiva, de manera fiel la realidad, es abrazada también por la vicepresidenta, porque la veo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acompañando, por ejemplo, la exhibición del documental Tierra Arrasada. Tierra Arrasada no es una categorización demasiado excesiva de la situación de la provincia de Buenos Aires después de la gestión de Cambiemos. En primer lugar, por supuesto que yo no hablo en nombre de otras personas, ¿no? A mí me parece, por un lado, que claramente hoy la Argentina es gobernada por Alberto Fernández en función de una decisión política estratégica que tomó Cristina Kirchner el 18 de mayo del año pasado, que es lo que cambió el mapa político argentino y a partir de lo cual se estructuró lo que estamos viviendo. Y a mi juicio, sinceramente, ya desde antes, pero desde el 18 de mayo hasta acá, a mi juicio, Cristina Kirchner hizo exactamente las cosas en función de fortalecer este proyecto, el Frente de Todos y el gobierno actual. Realmente sí, creo que hay una diferencia que muchos tenemos con por ahí algún periodista, algunos periodistas o con algunos dirigentes políticos de la oposición, que es que nosotros creemos que realmente el diagnóstico de la situación de la Argentina es calamitosa. Creemos que realmente la sociedad está muy dañada. Hay una situación mucho más grave de lo que algunos dirigentes del gobierno anterior llegan a dimensionar. Tenemos la inflación más alta en 28 años, una deuda externa impagable en la Argentina real que existe hoy, por más voluntad que hay de pagarla. Y digamos, realmente ahí hay una diferencia de diagnóstico que habrá que discutirla. Pero te llevo un número concreto, ¿no? Para ponerle hablabas de la inflación, una inflación récord realmente, la de Cambiemos, 2019, último año, en 28 años creo que no se había dado esa inflación. Tema de pobreza que generó enorme preocupación y un proyecto todo para combatir el hambre y la pobreza. Las cifras del INDEC demuestran que la pobreza no había llegado al 40%, sino al 35% en el último semestre de 2019. ¿No es necesario reponer la confianza en la estadística pública, en este caso del INDEC, a la hora de definir políticas públicas claves, tanto del gobierno anterior como de este? Para evitar el uso político, ¿no? Soy investigador principal de CONICET y parte de las ciencias sociales. Siempre voy a defender las estadísticas públicas, siempre. Creo que siempre tenemos que atenernos
a que haya órganos de estadística pública sólidos, etc. Ahora, vos fijate otros temas. ¿Cuántos de quienes no votaron a este proyecto actual? Sí, 41%. Claro, sí. ¿cuántos del 41% creían con total sinceridad que la Argentina iba a quedar aislada del mundo si ganaba el Frente de Todos? Y fíjate, Merkel, Macron, el Papa, el viaje a Israel, Sánchez, las máximas autoridades políticas de Italia, la Argentina aislada del mundo. O sea, evidentemente, o cuántos honestamente creían que si ganaba Alberto Fernández, la Argentina iba a convertirse en un país infernal. Bueno, yo creo que también a esos hechos la población sigue con atención. Las estadísticas y los hechos. Sí. Está leyendo las señales. Las estadísticas no son hechos, sí, dan cuenta de hechos. Sí, indican hechos, claro, son indicadores de claro. hechos. La gira de un presidente también es un hecho y la sociedad está siguiendo esto con atención. ¿Por qué? Porque yo creo, cuando termina un proceso electoral, en este caso pero podría haber sido otro, para la sociedad terminó un momento y empieza otro que es un momento de expectativa. Y la sociedad está siguiendo con expectativas diversas, porque es una sociedad heterogénea, pero con expectativas las palabras, la gestualidad de Alberto Fernández, las medidas que toma. Solo la de Alberto Fernández, la de Cristina Fernández de Kirchner y las de Axel Kicillof también, me parece, ¿no? Es un frente que tiene muchos líderes al mismo tiempo, ¿no? Cada uno en función de las responsabilidades institucionales que tiene, todos los ministros y ministras, todo el gabinete nacional, los gobernadores. Ahora, Alejandro, en este esquema que vos planteás y en esta salida al mundo de Alberto Fernández, como describía Luis Cortina, con datos muy exitosa en términos de los logros y de la actitud que generó en Macron o en Merkel o en Italia o en España, de alguna manera se contradice con la dureza retórica y la dureza de la jugada de Axel Kicillof, y eso es una medida de la interna fuerte que se vive en el Frente de Todos. No sé, realmente. Primero te voy a decir algo que ya lo ha dicho el presidente de la Nación, que es que hay un único vocero de la deuda, sobre el tema de la deuda externa, que es el ministro de Economía y eventualmente el propio presidente de la Nación cuando estamos hablando de la deuda a nivel nacional. Es decir, y eso tiene que ver con una cuestión de la delicadeza que requiere un proceso de negociación, que es un proceso serio, un proceso complejo, un proceso que va a llevar este tiempo que estamos transitando para tratar de que la Argentina resuelva ese problema. Realmente, sinceramente, con total sinceridad, te tengo que decir que a mi juicio, por lo que yo puedo ver, por lo que yo puedo percibir, a veces desde afuera se agigantan supuestas internas que no son tales. Esa es mi visión. Puedo ver, por supuesto que veo que hay diferencias. Es más, creo que lo rico del Frente de Todos es que haya diversidad, que eso es lo interesante. Por eso creo que digamos, esa frase del albertismo, a mi juicio no hay albertismo. ¿Por qué? Porque los peronismos siempre fueron diversos, desde 1945 hasta hoy, siempre tuvieron heterogeneidad y en algunos momentos lograron construir síntesis de esa diversidad. Y en este momento lograron construir una síntesis. Alberto Fernández no es una corriente política del Frente de Todos, es la síntesis de esa diversidad. Su principal valor es ser un poco célibe, esta idea de no es tomar para nada en absoluto, no, eso es despreciativo. No estoy diciendo, para intentar explicar esa capacidad de moldearse de acuerdo, tampoco estoy hablando de oportunismo, una capacidad de absorber la interpelación de distintos sectores muy diversos dentro de él. Porque es una persona de diálogo con convicciones. Sus convicciones no reducen su capacidad de diálogo y su capacidad de diálogo no reducen sus convicciones. Pero eso creo que hay que entenderlo. A veces, claro, es más fácil. El caso Nisman no pone un poco para la parte de la población que no lo votó al Frente de Todos, el caso Nisman y los cuestionamientos de Alberto Fernández cuando la vicepresidenta era presidenta en relación al tema ese, el memorándum con Irán, ¿es el momento más complicado para saltear la brecha con quienes no lo votaron? ¿En términos de credibilidad? Espero que no, porque realmente yo creo que lo más importante para analizar y evaluar a un presidente de la Nación es analizar sus medidas de gobierno y sus acciones de gobierno. No hay ninguna acción de gobierno, pues no corresponde sobre el caso Nisman, o sea, es un caso que está sobre la justicia y que
la justicia es la que no logró resolver ese caso. No, ¿Se digo los entiende? dichos en aquel momento tan contundentes de Alberto Fernández, ¿no? Pero contundente sobre hipótesis, estamos Sí, hablando sí, de sí, eso, sí. cuáles son las hipótesis, digamos. Es un caso que ha generado las más diversas hipótesis, incluso en algunos de los protagonistas de la política nacional, hipótesis contrarias en distintos momentos, dichos contrarios al interior de una misma corriente política, porque estamos hablando siempre de hipótesis, Sí, sí. y en realidad la tragedia argentina es que yo he pasado, igual que vos, igual que la mayoría de los argentinos que puedan pertenecer más o menos a nuestras generaciones, hemos pasado 25 años sin saber la verdad sobre la AMIA, que quizá algunos jóvenes no saben que ocurrió en 1994, o sea, en plena década del 90, y que ahí fue realmente el encubrimiento crucial operado desde todos los poderes, especialmente del Poder Sí. Judicial y del Poder Ejecutivo, fue principalmente en ese momento de la historia argentina. Y hoy pareciera, quizá vos agarrás a alguien que parece que, no sé, que pasó hace poco, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que atender dónde están las responsabilidades, dónde está el caso tal o el caso cual y quién tendría que resolver y encontrar la verdad. Alejandro, ¿te sentís cómodo con lo sucedido con el tema de las jubilaciones, que el gobierno interpreta que no es un freno a la actualización, sino que es una actualización sostenible porque lo determinado por la ley no es sostenible? ¿Te sentís cómodo dentro de una matriz peronista con esa decisión? Mira, yo creo que hay una definición que planteó Alberto Fernández el 10 de diciembre y que se está cumpliendo de manera muy clara y contundente, que es primero los últimos para llegar a todos. Acá hay un problema de diagnóstico. Si realmente tenemos razón en el diagnóstico de que hay 5 millones de personas con hambre, 15 millones de personas con problemas de alimentación, 35% de pobreza, o la cifra que podamos discutir, la UCA dirá algo, el INDEC, etcétera. Si realmente ese es el mapa de la Argentina, si Pero, cerca de la mitad sí. de los chicos no tienen no están abajo de la línea de pobreza en la Argentina, si esa es la realidad, que es la que nosotros creemos, hay que empezar por los últimos. Entonces, ¿eso qué implica? Que obviamente los que no están en el último lugar pueden con total razonabilidad empezar a sentir cierta impaciencia. ¿Cómo se va a resolver esa impaciencia cuando la Argentina empiece a crecer? Ahora, eso no se contradice Sí. con un cierto grado de mayor comprensión que tiene con el sector de explotación de hidrocarburos, mineras, petroleras, comparado con la exigencia que se le pone a un jubilado de 30.000 pesos que no va a tener actualizado su jubilación. No, ¿Eso no contradice de alguna manera ciertos principios? Yo no creo que no haya actualización para tal o cual. Yo lo que creo es que, primero, hay una política de buscar inversiones que permitan que la Argentina crezca para poder beneficiar al conjunto de la población, a la mayoría de la población. Hay un foco en los que están en la peor situación actual y se va a ir atendiendo el conjunto de las situaciones. Yo, a mi juicio, desde un lugar y desde otro, desde un polo y desde otro, muchas veces hay una impaciencia por un gobierno que no cumplió 2 meses Claro, y que sí. asumieron la situación catastrófica de la Argentina, y entonces es casi un cuestionamiento de la realidad. O sea, si esta es la realidad y además hay otro punto, el plan que se está elaborando y que se está ejecutando no es resolver problemas con fuegos artificiales para ganar una elección. El plan que se está elaborando es que la Argentina de una vez por todas salga de una situación estructural que la lleva a una crisis cíclica cada 10 años y que los hace hundir en la miseria y en la destrucción de la producción. Eso no se puede hacer mágicamente, eso se está haciendo paso a paso porque no se va a lograr de un día para otro. Ahora, y hacia allá vamos. Última pregunta, Alejandro. Para lograr un plan de semejante penetración estructural de la Argentina para cambiar realmente el rumbo, se necesita un diálogo transversal también con la oposición. ¿Existe ese diálogo o existe más con los sindicatos y los movimientos piqueteros? No, el diálogo va a ser con todos y con todas. Mira, por un lado, el diálogo que ya convocó el presidente de la Nación, que incorpora a los sectores privados, al campo, a la industria, a todos los sectores. Por el otro lado, la idea del Consejo Económico Social, que se va a someter a la votación en el Parlamento. Por el otro lado, una actividad que yo mismo voy a llevar a cabo desde
el gobierno, que es la promoción del diálogo para discutir el futuro de la Argentina de una manera totalmente plural y diversa, para saber en qué podemos ponernos de acuerdo, construir acuerdos sociales sólidos, ir hacia un nuevo contrato social de la Argentina y a partir de ahí saber cuáles son las disidencias y cuáles son los debates que tenemos que continuar. Muchísimas gracias, Alejandro Gracias a Brimson. vos. Seguiremos hablando, ¿no?, sobre la Argentina No. posible. Vamos a, bueno, el Papa también